Miriam, y gracias al Instituto Peruano de Compliance por la cordial invitación. Es para mí un verdadero placer poder formar parte de estas sesiones académicas. Y en el día de hoy, como nos comentaba Miriam, vamos a tratar el cumplimiento normativo y la protección de datos desde un punto de vista internacional, teniendo en cuenta la normativa europea y la normativa nacional en lo que respecta a España. Ahora os voy a compartir una presentación para que para que podáis seguir lo que os voy a comentar. Vale, perfecto. ¿Podéis ver bien la presentación? Sí se visualiza. Sí, perfecto. Genial. Pues empezamos. En esta sesión académica, en la parte que me corresponde, os voy a hacer una breve introducción. Luego veremos lo que sería un contexto y antecedentes en lo que respecta al tema de la protección de datos personales. Después revisaremos lo que es el marco regulatorio. También veremos lo que son unos conceptos principales que puede que muchos de vosotros estéis ya relacionados con ellos y si no, pues también os servirán para que podáis entender un poco el desarrollo de esta parte de la sesión que me corresponde. Después también indicar algunas cuestiones de por qué es necesario implementar la protección de datos personales, así como las obligaciones en esta materia, las medidas de control que se pueden emplear en esta materia y las recomendaciones. Por último, tendremos un turno de palabras, entiendo, con José Carlos y podremos comentar más sobre las cuestiones que a continuación os comparto. Perfecto. Entonces, como bien sabemos, el tema del cumplimiento normativo lo que implica es que las organizaciones, entendiéndose por organizaciones aquellas empresas, fundaciones y entidades que traten datos personales, que lo que busquen sea estar completamente adecuadas a la normativa y desarrollar sobre todo sus actividades de conformidad con la regulación que les dé aplicación, ¿no? En función del sector de actividad en concreto que les corresponde. Asimismo, en el momento de garantizar el cumplimiento normativo y la protección de datos personales por parte de una organización, esto fomenta, entre otras cuestiones, que se proteja la privacidad de los interesados, entendiéndose por interesados aquellas personas físicas o naturales, como se dice en Perú, cuyos datos personales estamos tratando, que como consecuencia de la adopción de las medidas que implemente la organización, esta privacidad queda completamente garantizada. Asimismo, a través del cumplimiento normativo en materia de datos personales, también garantizamos la confianza de estos interesados y salvaguardamos la reputación de la organización a la que pertenecemos o para la que estamos trabajando. También podemos evitar sanciones, puesto que la normativa en materia de protección de datos prevé sanciones bastante elevadas que a nivel económico pueden ser de un gran impacto, pero también el impacto puede ser reputacional. A veces el tema reputacional resulta siendo más grave que el propio impacto económico. De esta forma también se puede estar protegido frente a incidentes de seguridad. A través de la implementación de un sistema de cumplimiento podemos prever aquellas medidas técnicas y organizativas que sean necesarias para poder evitar estos incidentes de seguridad. En cuanto a los incidentes de seguridad, estos pueden ser solo incidentes de seguridad que afecten al desarrollo normal de las actividades de la empresa o también pueden tener incidencias en lo que serían los datos personales. Cuando un incidente de seguridad afecta a un dato personal o a varios datos personales, esto se convierte en una violación de seguridad. Eso es importante distinguir estos conceptos de cara a las sanciones que prevé la normativa sobre protección de datos y las obligaciones de comunicación y notificación que más adelante veremos. También, y este punto es bastante importante, es que nos ayuda a mejorar la competitividad de nuestra organización. Por tanto, se está convirtiendo en un requerimiento de mercado bastante habitual el hecho de contar con un sistema de cumplimiento normativo que contemple también todo lo que es el tema relativo a la protección de datos personales. Perdonad, ¿veis esta diapositiva que creo que no le he pasado a tiempo? Sí, ¿la podéis Estamos en ver? introducción. Vale, perfecto. Estos son los puntos que os comentaba y a continuación hablaré sobre lo que sería el contexto y los antecedentes de donde parte todo el tema de la protección de datos. En la Constitución española, estoy hablando respecto a lo que es la normativa nacional en España,
se prevé que el legislador tiene que limitar el uso de la informática con la finalidad de proteger los derechos fundamentales de las personas. En este sentido, mediante un artículo en la Constitución, se implementó que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos. Esto se plasma en toda la normativa de desarrollo que hemos visto después en materia de protección de datos a nivel nacional, y que luego el Tribunal Constitucional, en esta sentencia que os cito aquí textualmente, garantiza lo siguiente: el derecho fundamental a la protección de datos persigue que se garantice a esa persona un poder de control sobre sus datos, es decir, que la persona pueda decidir sobre el destino de sus datos y sobre cómo deben ser tratados estos, o también en el momento de que debe cesar este tratamiento de los datos personales. Asimismo, se debe impedir el tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y el derecho del afectado que pueda derivarse como consecuencia de ese tratamiento de datos personales que no se haga de forma correcta. Asimismo, a nivel europeo, se consagra en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea esta protección de los datos de carácter personal, y también a través de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se consagra que el derecho a la protección de datos es un derecho fundamental que juega un papel principal en el ejercicio del derecho al respeto a la vida privada y familiar. Por ello vemos que todo el centro de toda esta regulación normativa es la persona física, la persona natural, como decimos en Perú, cuya intimidad debe quedar salvaguardada de cualquier intromisión ilegítima, y a su vez el tratamiento de datos personales de esta persona debe quedar amparada por las bases de legitimación necesarias. A continuación os explico lo que sería el marco regulatorio en lo que respecta a la normativa de aplicación a nivel europeo y España. A nivel europeo, como seguro conocéis, tenemos el Reglamento Europeo de Materia de Protección de Datos de 2016. A su vez, también tenemos otra normativa de soporte que no es vinculante, pero sí que sirve para guiar y dar directrices en cuanto al tratamiento de datos personales. Estas guías y recomendaciones, así como las directrices, provienen del Comité Europeo de Protección de Datos, que anteriormente se denominaba Grupo de Trabajo 29. No sé si habéis escuchado de esta entidad, pero resulta que todas sus guías y recomendaciones son bastante relevantes y, al menos en nuestra labor diaria, nos orientan muchísimo y nos dan las pautas necesarias para poder implementar las medidas necesarias de protección de datos personales. A nivel nacional, en cuanto a la normativa española, tenemos la Ley Orgánica 3/2018 sobre protección de derechos de datos personales, y también de garantía de los derechos digitales. A su vez, también contamos con guías y resoluciones de la Autoridad Nacional de Control, que es la Agencia Española de Protección de Datos, creada en el año 92, pero cuyas competencias se han ido ampliando y se han ido clarificando a raíz del reglamento y la demás normativa posterior. También contamos con guías y resoluciones de las autoridades autonómicas de protección de datos, puesto que en España se tiene la posibilidad también de tener la autoridad nacional, pero también se contempla la creación de autoridades autonómicas. Respecto a las autonómicas, de momento solo tenemos 3, y parece que de momento solo van a seguir siendo 3, ¿vale? Que son estas: la Autoridad Catalana de Protección de Datos, creada en el año 2003, la Agencia Vasca de Protección de Datos, creada en el año 2004, y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Vamos ahora con el siguiente punto que os comentaba, que era por qué implementar la protección de datos personales. Como os comentaba, ya no solo es un requisito normativo en materia de cumplimiento normativo, que viene amparado por esta normativa, por el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley Española de Protección de Datos y también la Ley de la Sociedad de la Información, sino que también se ha convertido en un requisito de mercado, puesto que cada vez se exige como un requisito para poder contratar con determinados proveedores, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, que se cuente con un sistema de cumplimiento, y también que se cuente con un sistema en materia de protección de datos, con una normativa con que la normativa se haya aplicado de forma correcta a las actividades de la empresa y que se pueda demostrar que se cumple con las obligaciones en esta materia. También tenemos estándares nacionales e internacionales que
como sabéis, no son vinculantes, pero si decidimos adoptar determinados estándares de los cuales nos podemos certificar, pues garantiza que nuestras actividades se desarrollan de una forma adecuada y conforme a la normativa y cumplen estas medidas de seguridad necesarias. Por ejemplo, entre ellos tenemos el estándar ISO en materia de seguridad de la información y el de gestión de la privacidad, que son bastante importantes para poder garantizar el nivel de seguridad de los tratamientos que podamos realizar. Ahora os comentaré sobre... Aquí. Sí. Ahora vamos a los conceptos principales, porque como quizás a estas alturas de mi intervención habéis escuchado diversos conceptos que puede que os resulten familiares y otros no tanto, o se denominen de otra forma, ¿no? A los que se suelen denominar en la normativa peruana. Así que ahora os comento todos ellos y así podemos hacer como una comparativa luego cuando intervenga José Carlos, ¿vale? Dentro de los conceptos principales tenemos datos personales, tratamientos de datos personales, que este tratamiento es la actividad de tratamiento que se realiza sobre esos datos personales. Luego tenemos el fichero, que es en los que son aquellos ficheros en los que se incluyen los datos personales que estamos tratando. Luego tenemos el concepto del responsable del tratamiento, que es quien determina los medios y las finalidades para realizar ese tratamiento. Después tenemos el encargado del tratamiento, que es aquella persona física o jurídica que trata datos por cuenta del responsable de tratamiento, siguiendo las instrucciones del responsable de tratamiento. Después tenemos los corresponsables del tratamiento, que en determinados casos puede que existan dos responsables de tratamiento y sea necesario firmar un acuerdo de corresponsabilidad entre ambos, denominándose corresponsables del tratamiento. Tenemos al interesado, que es la persona física, cuyos datos son objeto del tratamiento. Después tenemos las categorías de datos especiales, que son aquellos datos biométricos o aquellos datos que revelen la ideología, el origen racial, entre otros. También tenemos el concepto de transferencias internacionales de datos, que es aquella actividad de tratamiento que implica que estos datos tengan que salir fuera del ámbito nacional y, en nuestro caso, fuera del ámbito de la Unión Europea, a terceros países. Después tenemos los principios relativos al tratamiento que se consagran en el Reglamento General de Protección de Datos, que son el principio de licitud del tratamiento, que el tratamiento ha de ser basado en una base de legitimación correcta, adecuada. También tenemos lo que es la limitación de la finalidad, que se ha de determinar cuál es la finalidad del tratamiento y el tratamiento se ha de adecuar a esa finalidad. No se puede utilizar para otra finalidad. Asimismo, contamos con la minimización de datos, que consiste básicamente en tratar aquellos datos necesarios, no excedernos en solicitar más datos de los que realmente necesitamos. Luego tenemos el principio de exactitud, que se trata de mantener esos datos lo más exactos posibles y, en su caso, si necesitamos que algunos de ellos sean rectificables, pues contactar con el interesado para que los rectifique de forma que podamos tener los datos lo más exactos posibles. Asimismo, tenemos la limitación del plazo de conservación, que consiste básicamente en, a nivel interno, indicar durante qué plazo vamos a gestionar los datos con la finalidad de poder suprimirlos cuando llegue este plazo. Y también que podamos informar al interesado cuando ejerza alguno de sus derechos del plazo de conservación que hemos aplicado a determinado tratamiento. También tenemos el principio de integridad y confidencialidad, que básicamente consiste en mantener la seguridad de esta información y que no sea accesible a terceros. De todas formas, también garantizar la seguridad de la información consiste que estos datos estén disponibles, que no sean accesibles a terceros y que puedan estar siempre a disposición del tratamiento que estemos realizando. Por último, tenemos la responsabilidad proactiva, que consiste en la forma diligente en que la organización ha de tratar los datos personales y también garantizar que está aplicando las medidas de seguridad necesarias para este tratamiento. Después tenemos el tema de la seguridad de la información, que implica todos los medios técnicos que podamos utilizar para salvaguardar estos datos y prevenir que puedan ser accesibles por terceros, que puedan ser objeto de una brecha de seguridad o una violación de seguridad. También contamos con el concepto de incidentes de seguridad, que es lo que os explicaba al principio, que este incidente de seguridad puede afectar tanto a los equipos físicos o tecnológicos que tengamos en nuestras organizaciones, pero si este incidente de seguridad afecta a los datos personales o tiene una implicación en los datos personales, pues se considera que es una violación de seguridad y esto queda
unido con el concepto siguiente que os comentaba. En cuanto a las obligaciones en materia de protección de datos, parte de estas obligaciones vienen previstas tanto en la normativa europea como en la normativa nacional a nivel de España. En cuanto a las principales obligaciones con carácter general, se han de integrar las siguientes. El responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento han de disponer de un registro de actividades de tratamiento. En este registro de actividad de tratamiento se pueden especificar qué tipos de datos, qué categorías de datos se tratan, qué categorías de interesados tenemos, es decir, las personas sobre las que tratamos los datos, los plazos de conservación de estos datos, la finalidad, la base de legitimación y demás. Toda esta información la podemos contener en estos registros de actividades de tratamiento, de forma que sean registros vivos, ¿no? Que puedan estar constantemente actualizándose y sea lo más fiel posible al tratamiento de datos que realizamos específicamente. Asimismo, otra de las obligaciones es realizar un análisis de riesgo, de forma que la propia organización que está tratando los datos personales pueda valorar a qué riesgos está expuesto y de qué forma puede mitigar estos riesgos para que también se puedan adoptar las medidas correctivas necesarias. Por otro lado, también tenemos la obligación de realizar evaluaciones de impacto, sobre todo en aquellos tratamientos que puedan suponer un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas. También tenemos lo que son los contratos de encargo de tratamiento, que implica que con aquellos encargados de tratamiento que vayamos a contratar o con aquellos proveedores que vayan a tener acceso a nuestros datos personales, a los datos personales que nuestra organización trata, se han de suscribir un contrato de encargo de tratamiento, de forma que se contemplen todas las especificaciones que nos marca la normativa y que el contrato ha de contener, ¿sí? También tenemos la obligación de incorporar las cláusulas informativas en aquellas páginas web, en los correos electrónicos, en los documentos que firmemos con terceros y que implique el tratamiento de datos personales. Asimismo, también tenemos que garantizar que hemos adoptado la base de licitud correcta para ese tratamiento de datos, que el tratamiento de datos personales que realizamos tiene una base de legitimación adecuada. Esto puede ser el consentimiento de la persona física, puede ser la ejecución de un contrato o el interés legítimo del propio responsable del tratamiento, o puede imponerse este tratamiento de datos por medio de una obligación legal que lo especifica en la normativa. Asimismo, también tenemos que contemplar lo que es el ejercicio de derechos de los interesados, de forma que garanticemos que estos interesados sepan que puedan ejercer sus derechos ante el tratamiento que nosotros estamos realizando. También tendríamos la obligación de firmar los acuerdos de confidencialidad en materia de protección de datos con aquellos proveedores y terceros con los que nos relacionemos, de forma que si esto implica el tratamiento de datos personales por parte de ese tercero, tenemos que asegurarnos de que los va a tratar en las mismas condiciones que nosotros lo hacemos, ¿sí? Asimismo, también tenemos la obligación de la gestión de brechas de seguridad, en el sentido de que si sufrimos una brecha de seguridad o una violación de seguridad, que por tanto esta afecta a datos personales que tratamos, tendremos la obligación de notificar a la Agencia Española de Protección de Datos. Esto, la Agencia Española de Protección de Datos nos brinda una herramienta para poder valorar esta notificación. No obstante, a nivel interno podemos contar con un protocolo de gestión que nos facilite también una valoración interna del riesgo para ver si hay esa necesidad de notificar a la Agencia Española de Protección de Datos y también si hay la obligación de comunicar a los interesados cuyos datos se han visto expuestos por razón de esta violación de seguridad. Asimismo, en caso de que se tenga acceso a categorías especiales de datos, resultan otras exigencias adicionales que tendremos que cumplir en esta materia. Perfecto. Ahora veremos de forma muy breve algunas medidas de control en materias de protección de datos y algunas recomendaciones a tener en cuenta para una implementación correcta en materia de cumplimiento normativo en lo que respecta a la protección de los datos que tratemos. En este sentido, se deben adoptar aquellas medidas organizativas y técnicas que resulten necesarias y que podríamos conocer a raíz de la evaluación de riesgos que hemos tenido la oportunidad de ver antes y que podemos realizar, y que es la forma más idónea de poder conocer el riesgo al que estamos expuestos
y a partir de ahí determinar las medidas que serían necesarias adoptar. Entre estas medidas, una de ellas, la principal, sería integrar en el sistema de gestión de cumplimiento que podemos tener ya implementado en nuestra organización todo lo que es referente a la normativa de protección de datos personales. Asimismo, podemos firmar esos acuerdos de confidencialidad que hemos comentado con clientes, proveedores, los nuevos empleados, estudiantes en prácticas que tengamos, de forma que garanticemos que estos son conocedores de la forma en cómo tratamos los datos personales y las medidas que solemos adoptar a nivel interno y que las apliquen también en las actividades que vayan a desarrollar por medio de esta relación con nosotros. Asimismo, dentro de estas medidas está la suscripción de esos contratos de encargo de tratamiento que comentábamos con clientes y proveedores, porque bien podemos ser en un momento responsables del tratamiento y en otro momento podremos ser encargados del tratamiento. Y en función de ello tendremos que suscribir los contratos adecuados. Asimismo, también como medidas podemos implementar textos en materia de protección de datos en nuestras páginas web, en las aplicaciones, cláusulas informativas en contratos, plataformas online, etc. En todas aquellas situaciones en las que vamos a tratar datos personales, tenemos la obligación de informar de forma correcta al interesado, para que sepan la forma en que estamos tratando sus datos, la base de legitimación, cómo ejercer sus derechos y demás. Asimismo, tendremos que verificar y tener una trazabilidad de la obtención del consentimiento, puesto que hay determinados supuestos en los que para tratar datos personales vamos a necesitar el consentimiento del interesado. Y en este caso tenemos que poder acreditar que hemos tenido un consentimiento para ese tratamiento. Asimismo, tenemos que dar información específica en cuanto a lo que es la videovigilancia, puesto que se rige por una normativa, por unas recomendaciones específicas. Los plazos de conservación son distintos, las personas que pueden tener acceso a las imágenes también está bastante detallado por la normativa y se ha de informar de una forma específica también en cuanto a la videovigilancia. Asimismo, hay una de las medidas más interesantes, digamos, desde mi punto de vista, en el sentido puesto que lo trabajo a diario, son la implementación de políticas y protocolos de gestión interna en materia de brechas de seguridad o violaciones de seguridad, en materia de conservación de datos, ejercicio de derechos, etcétera, puesto que a través de estas políticas y protocolos, los miembros de nuestra organización pueden conocer realmente cómo gestionamos la protección de datos personales y pueden saber el procedimiento que hemos de seguir para poder gestionar correctamente, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien ejerce un derecho de acceso, un derecho de supresión o un derecho de oposición, ¿no? Tenemos que saber cómo actuar ante ello y tenemos que saber a quién acudir, ¿no? Porque si tenemos un DPO o un delegado de protección de datos o un responsable de privacidad, estas personas se tienen que encargar de concienciar al resto de la organización en cuanto a los procedimientos internos a seguir para poder facilitar, ¿no?, el ejercicio de derechos, para poder conservar los datos de una forma adecuada, para poder gestionar las violaciones de seguridad de forma correcta. Asimismo, también podemos implementar cláusulas en materia de protección de datos para contratos, facturas, contratos laborales, también todo lo que es la gestión de los datos personales de los propios miembros de nuestra organización. Y bueno, con ello os he dado unas pinceladas de lo que sería el tratamiento de datos personales desde lo que es la perspectiva del derecho español y de la Unión Europea. Y en cuanto a lo que es más o menos nuestro día a día, ¿no? Puesto que yo trabajo en el departamento de compliance de un despacho que es Molins Defensa Penal. Entonces nos dedicamos a todo lo que es la implementación de sistemas de compliance y además también prestamos asesoramiento y acompañamiento en todo lo que son temas de privacidad y protección de datos y lo estamos incorporando también en nuestros servicios de compliance, ¿no? Así que quedo a vuestra disposición para cualquier duda, consulta que pueda surgir. Aquí os dejo mi correo electrónico, el mío propio profesional y el mío también corporativo. Así que quedo a vuestra disposición y Miriam, muchas gracias. Creo que hemos llegado al timing a tiempo, así que quedo Y a así vuestra es. disposición. Gracias. Muchas gracias, Melanie, por tu excelente exposición. Ahora vamos a presentar a José Carlos González. José Carlos González es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Regulación de Servicios Públicos por la PUC y magíster en Economía y Derecho de Consumo por la Universidad de Castilla-La Mancha,
certificado de Competition Compliance por la George Washington University Competition Law Center. Se ha desempeñado como abogado senior en la sala especializada en defensa de la competencia del Tribunal de Indecopi, analista legal en la sala especializada en protección consumidor del Tribunal de Indecopi y analista legal en la Secretaría Técnica de los órganos colegiados de los ITEL. Actualmente es socio del estudio Díez Canseco Abogados. Entonces, cabe mencionar también que las preguntas o consultas serán sueltas al finalizar de la exposición de José Carlos. Pueden ir escribiéndonos en el chat de la plataforma, igual también lo puede absolver Melanie. Muchas gracias, damos el pase a José Carlos. Gracias, Miriam, encantado. Excelente ponencia la de Melanie, creo que muy ilustrativa. Tenemos bastantes puntos de comunión y bastantes coincidencias con la experiencia española. Y bueno, nada, ahora les voy a comentar un poco sobre cómo funciona esto con el compliance en protección de datos personales, considerando la normativa peruana. Un favor, Miriam, ¿me podrías habilitar para compartir mi presentación? Sí, claro que sí. Ahora te damos el pase. Buenazo, ya puedo. Ok. Cumplimiento normativo en datos personales. Para esto, lo primero que tenemos que tener claro es qué califica o qué se entiende a nivel local como un dato personal. Y es, en buena cuenta, cualquier información que identifique o haga identificable a alguien. Identifique como, por ejemplo, nombre, número de teléfono, dirección, o haga identificable, tal vez mi código de docente o de alumno o el número de placa vehicular de mi auto que si lo introduzco a un sistema, un aplicativo, va a conducir hacia identificarme. Entonces, un dato personal, recomiendo siempre manejar una noción amplia, es aquello que identifica o hace identificable a una persona natural. Esta información, datos personales, tienen bastante valor y de hecho creo que al día de hoy es una de las monedas de cambio más utilizadas y más valiosas que tenemos en el entorno digital. Y es que solemos creer que aplicativos o acceso a páginas web tienen un costo cero, son gratuitas. Y claro, pueden tener un costo cero, ser gratuitas si lo miramos en términos de dinero. En efecto, no desembolsamos por una cuenta de Face, Insta o LinkedIn, por ejemplo. No al menos en su versión gratuita. Pero sí entregamos algo que es información y evidentemente la información, nuestros datos personales, nuestras preferencias, nuestros gustos, trasladan información sobre nuestras preferencias y sobre la base de eso las empresas pueden realizar actividad publicitaria con el valor agregado de que en el contexto actual en el que estamos, pues esto vale muchísimo más. O sea, hace 20 o 30 años teníamos la publicidad impersonal o genérica en radio, prensa escrita, prensa televisiva, que era de amplio espectro. En cambio, hoy la publicidad es mucho más customizada y por eso es que tal vez ustedes, si están buscando algo en algún motor de búsqueda, no les sorprenda que después les salga contenido relacionado en sus redes sociales a la medida, así de eh, personalizado es, y esto tiene detrás el manejo de datos personales. ¿Cómo pasa, por ejemplo, con el caso de las cookies, cuando uno ingresa a una página web por primera vez y nos piden aceptar esos términos y condiciones? Comentaba que esto es lo que pasa también pues con las redes sociales, con aplicativos, plataformas de intermediación que encuentran en esto un activo valioso. De hecho, el manejo de la información, como se dice siempre, la información es poder y en el caso de datos personales es un activo valioso que permite hacer una labor publicitaria, pero con la precisión de un cirujano, con un menor margen de error. Y por eso, pues, es valioso el manejo que se hace de esto y cómo se regula, cómo se tutela la privacidad de las personas. Frente a esto, la respuesta natural y espontánea es generar reglas para proteger los datos personales. Porque claro, el costo de oportunidad de no tener esto es una suerte de libertinaje o de mercado negro de datos personales donde los afectados seamos precisamente los ciudadanos
quienes no tenemos control o visibilidad sobre cómo un tercero maneja nuestra información. Entonces, hace sentido y es necesario que tengamos un marco normativo de protección de datos personales. Claro, sí es importante también tener en cuenta que el Estado plantea normas, diseña reglas, genera canales de atención, pero eh, esto a veces no es suficiente, ya que los ciudadanos válidamente estarían dispuestos a ceder o a comerciar con sus datos personales, ¿no? Aquí hay una encuesta del diario ABC sobre el porcentaje de personas dispuestos a vender sus datos personales. Es más, como anécdota les puedo contar que en el año 2015, cuando entró en plena vigencia el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, tocaba pues que las empresas ya se tomen mucho más en serio esto y dos, se aseguren de tener bancos de datos alimentados con información de personas que habían dado su consentimiento. Y ahí el debate del millón era cómo logro que las personas me den su consentimiento. Pasábamos de un escenario en el cual yo contactaba sin mayor restricción a un escenario en el cual yo tenía que tener un consentimiento documentado, acreditado. La herramienta espontánea para eso era el uso de regalos o la participación en sorteos. Tal vez ustedes recordarán que por el año 2015 y 2016 era bastante común, regístrate en este landing page, postula tal sorteo, accede a tal regalo y llenabas formularios y accedías a descuentos o promociones. Pues bien, las personas comercian con sus datos personales. Con esta breve introducción, entonces, aterricémoslo al mercado peruano de protección de datos personales. El sustento de esto lo podemos encontrar en la Constitución, de hecho, en el numeral 6 del artículo 2, que nos habla de este derecho que tenemos los ciudadanos a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren información que afecte la intimidad personal y familiar, digamos. De ahí se empieza a desprender de esta tutela a esa esfera íntima y personal de las personas. Pero esta referencia de aquí es complementada después con este conocido derecho a la autodeterminación informativa, que es una creación, un desarrollo que hace el Tribunal Constitucional peruano en el cual habla de esta facultad que tiene toda persona natural de ejercer control sobre los datos que están contenidos en repositorios o en registros de terceros. Entonces, esta autodeterminación informativa mencionada en esta sentencia del 2007 ya habla de ese empoderamiento del ciudadano para tener control, visibilidad y margen de acción sobre la información que obra en repositorios de terceros. Ahora, evidentemente esto es algo preliminar y embrionario, ¿no? Que nos habla de esa facultad de tutelar, pero que todavía no la aterriza y sobre todo todavía no le da garras o herramientas puntuales y concretas para eh, lograr una debida protección. Y es en ese contexto que aparece o se va viendo este mercado negro que hay en nuestro país de datos personales. Creo que es un mercado que ha existido y todavía existe y que hace que en ciertos puntos de Lima, por ejemplo, se puedan o se comercialicen indebidamente bancos de datos personales que posteriormente son utilizadas por empresas inescrupulosas para actividad publicitaria o en el peor y más peligroso de los casos, son un insumo importante o un punto de partida para la comisión de delitos de índole penal, ¿no? O sea, está el escenario en el cual uno puede comprar una base de datos y saber tal vez el nivel de ingresos de una persona, propiedades, y eso después se utiliza para la comisión de delitos. Entonces, ha habido y hay un mercado negro de datos, hay un escenario de manejo indebido de la información y esto se traduce pues en inseguridad para los ciudadanos, se traduce en
precisamente lo contrario a esta autodeterminación informativa. Nos alejamos un poco de eso y tenemos ciudadanos que no están empoderados, que no pueden tener control plenamente sobre su información. Y es atendiendo a esta preocupación de orden público que aparece ya propiamente el marco normativo de la protección de datos personales, compuesto, entre otras, por dos normas que creo que son las principales fuentes de obligaciones y de deberes, que son la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 29733, y su reglamento, Decreto Supremo 03/2013, Justicia. La ley del 2011, el reglamento del 2013. Ya tenemos con esta regulación de datos personales casi 13 años. A modo de reflexión, creo que podemos decir que igual todavía sigue ese mercado negro de datos. Probablemente si hago una encuesta aquí, a muchos de ustedes los han contactado sin su consentimiento y probablemente deben tener un interrogante en la cabeza preguntándose de dónde accedieron a esa información. Y es que, bueno, sí tenemos un marco normativo, pero falta educar y difundir el alcance de esta norma. Ahora, evidentemente, entre no tenerlo y tenerlo, nos suma, ayuda tener este marco normativo y, como vamos a ver más adelante, tener una autoridad que aplique esta norma, porque de a pocos se va avanzando en culturizar, en informar y en generar vías de tutela y de protección hacia los titulares de datos personales. ¿Cuál es el objetivo de este marco normativo? Garantizar el derecho a la privacidad, tener ese control sobre cómo manejan mi información, empoderar a los ciudadanos sobre el manejo de mi data, tener visibilidad sobre qué hay, cómo está mi información, con quién se comparte, y también pues atacar este mercado negro de datos, ¿no? Que ese comercio ilegal vaya desapareciendo paulatinamente. ¿Cuáles son los principios que guían el uso de datos personales según la ley? Estos principios, cuya importancia radica en que nos permiten entender cómo se va a interpretar y aplicar la ley, son los siguientes. Primero, y un poco tautológico y obvio, el de legalidad, y es que todo manejo de datos personales debe realizarse sí o sí de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento. Ley y reglamento además que tienen su propio régimen sancionador. Segundo principio, y creo que piedra angular de todo este ordenamiento, consentimiento. Si vinculamos esto con autodeterminación informativa y esta necesidad de empoderar a los ciudadanos, la vertiente práctica para lograr eso es poner el consentimiento como punto de partida para el manejo de datos personales. Es decir, que sea el ciudadano el que autorice. Ya si el ciudadano autoriza y permite que se maneje su información, eh, es su cantar. Pero si no, puede haber sanción. Y es por eso que este es uno de los pilares de la protección de datos personales. Se requiere el consentimiento del titular para manejar su información. Un consentimiento expreso, claro en su redacción, previo, es decir, de forma anterior o antes de recopilar o almacenar su data, e informado sobre quién va a manejar su información, para qué, por cuánto tiempo, con quién la va a compartir, dónde puede ejercer sus derechos como titular de datos personales. Entonces, un consentimiento que cumpla con estos requisitos va a ser válido en términos de la norma y empodera al ciudadano respecto a saber para qué se va a manejar su información. Adicionalmente, tenemos el principio de finalidad y que también es algo obvio, pero no menos importante, y es que los datos deben ser recopilados por una finalidad determinada, clara y precisa, y esta finalidad clara y precisa debe ser lícita. Además, tenemos el principio de proporcionalidad, que busca que haya relación y coherencia entre los datos que recopilas y la finalidad para lo cual los vas a destinar. Por ejemplo, si voy a hacer actividad
publicitaria, en estudiantes por un instituto, tiene sentido que les pidan nombre, correo, teléfono, ¿no? Para el envío de publicidad, pero mal haría en pedir la información de grupo sanguíneo, eh, convicciones religiosas, afiliación política, porque no tiene sentido, porque no es proporcional a la finalidad para la cual voy a requerir la información. Entonces, esto busca que, si bien hay libertad para pedir datos, esto sea de forma proporcional a la finalidad que se busca. Tenemos el principio además de calidad que busca que siempre los datos estén actualizados, pertinentes, no veraces. Yo quiero modificar mi estado civil, mi dirección, tengo que tener ese espacio para hacerlo. Además está el principio de nivel de protección adecuado que aplica en el flujo transfronterizo, que es el fenómeno que se da cuando envío datos de Perú a otras partes del mundo, garantizando que el receptor tenga un nivel mínimo de protección que garantice la confidencialidad y la seguridad de la información. La ley adopta una definición de datos personales que va en la línea de lo que mencionaba al inicio, ¿no? Todo aquello que identifique o haga identificable a una persona a través de medios razonablemente utilizados, medios informáticos, procesamiento de data. El resultado es el mismo, toda aquella información que me permita ubicar a una persona natural en concreto. Algunos ejemplos, ¿no? Los datos de la persona natural, nombre, DNI, domicilio. ¿Qué está fuera del scope de aplicación de la norma? Los datos de la persona jurídica, ¿no? Entonces, un ejemplo dado además por el Ministerio de Justicia. El RUC de la persona jurídica está fuera del ámbito de aplicación de la norma porque es un dato de la persona jurídica. El nombre de la inmobiliaria lo mismo, el domicilio lo mismo. La ley, y esto conviene ser bastante claro, está centrada y pensada en datos de personas naturales, no de la persona jurídica. Ahora, dentro de la categoría dato personal tenemos una categoría, un grupo especial que es el dato sensible. El dato sensible es aquel que me dice un poco más de la esfera íntima de la persona, aquello que la norma ha interpretado que le gustaría tener con un poco más de recelo o cuidado en el manejo de su información. Algunos ejemplos: ingresos económicos, convicciones políticas, orientación sexual, religión, afiliación sindical. Si se dan cuenta, el común denominador de todo esto es que es válido interpretar y presumir que una persona quisiera tenerlo en un espacio mayor de reserva que otros datos como nombre, correo, teléfono. ¿Cuál es la aplicación o la implicancia práctica de esta categoría? Es que un dato sensible requiere que el consentimiento venga dado por una firma. Es una manifestación o una forma más expresa de dar el consentimiento, que la norma entiende que busca que pues sea indubitable la intención de dar acceso a esa información. Así podemos decir que todo dato sensible es un dato personal, género, especie, pero no todo dato personal es un dato sensible. Ahora, a la ley le preocupa el tratamiento de datos personales. Entonces, la pregunta que se acaba de Maduro es, ¿qué se entiende por tratamiento de datos personales? La respuesta plana y sencilla que les puedo dar es que en general es casi todo manejo de datos personal. Ante la duda, es muy probable que lo que sea que estemos haciendo con datos personales califique como tratamiento. Aquí algunos ejemplos de la ley, ¿no? La recopilación, organización, almacenamiento, comunicación, consulta, difusión, son manifestaciones del tratamiento de datos personales. Pero si me piden una recomendación, así como sugiero mantener una definición amplia de dato personal en tanto identifica a alguien, igual es manejar una definición amplia de tratamiento en tanto implique un manejo o una acción puntual con un dato personal. ¿Por qué? Porque eso además nos pone en guardia para saber que nos aplica la ley de protección de datos personales. El tratamiento debe ser previo consentimiento y esto conversa con el principio de consentimiento establecido en la ley. Y es que el consentimiento tiene que ser previo, expreso e informado. Hay algunas excepciones para eso, tal vez cuando uno es parte de un contrato o de una relación contractual, o cuando una entidad de la administración pública obra en cumplimiento de algún mandato legal, entre otras más. Pero la regla general es que el tratamiento o el manejo de los datos personales debe ser previo consentimiento.
Y esa regla general es potente y coherente con lo que conversamos de empoderar y atacar el mercado negro de datos personales. Un poco sobre las características del consentimiento, lo que les había mencionado, ¿no? Previo, de forma antes a almacenar o recopilar, expreso que en su redacción no sea ambiguo y además tiene que haber una manifestación de voluntad clara de consentimiento. El silencio no es forma de consentimiento, no aplica a eso del que cae otorga. Informado sobre esto que les comentaba de finalidades, quiénes los pueden ver, por cuánto tiempo, etc. La identificación de la persona que va a manejar los datos personales, entre otros. E inequívoco, ¿no? O sea, un consentimiento claro y, repito, sin dudas o incertidumbres de que se está brindando el consentimiento. Además, es importante tener en cuenta que la carga de la prueba sobre la existencia del consentimiento la tiene el titular del banco de datos personales, ¿no? Si yo tengo los datos de alguien en mi banco de publicidad, por ejemplo, tengo pues el deber de acreditar que tengo esta autorización en estos términos. Ahora, el consentimiento es la regla general para el manejo de información. Hemos visto que hay algunas excepciones, pero en el caso de videovigilancia, pues resultaría un sinsentido no andar pidiendo que me firmen consentimientos o que me den checks para videovigilar. Y para esto, la autoridad ha desarrollado una directiva de videovigilancia en la cual se plantea la implementación de estos carteles, como el que ven en pantalla de zona videovigilada, que permite poner sobre aviso de que estamos ingresando a un lugar con cámaras. Y bueno, en este cartel se debe indicar además a dónde yo puedo acudir si quiero ver cómo manejan mi información. Es una suerte de balance entre cómo puedo informar a las personas y a su vez permitir que las cámaras de videovigilancia cumplan su función disuasiva y de seguridad. La obtención del consentimiento es, creo que, uno de los más grandes desafíos cuando hablamos de un cumplimiento normativo estricto y fidedigno en datos personales. Y para eso lo que se implementa son formatos de consentimiento. Un poco ya de la experiencia práctica, cuando uno va a adecuar a una empresa a la adecuación, a la norma de protección de datos personales, lo primero que hace es identificar los bancos de datos personales que tiene y las fuentes o los canales por los cuales llega la información. Páginas web, documentos en físico, tal vez currículum vitae, que son la base de datos de postulantes, contratos de compartición de información. En general, identificar todas las formas a través de las cuales llegan datos personales y se nutren bancos de datos para en esos caminos introducir los formatos de consentimiento que permiten esta labor de un consentimiento previo, expreso e informado y que se traducen en que los bancos de datos estén almacenados con datos personales obtenidos de acuerdo a ley. Entonces, los formatos de consentimiento son esos candados, esas herramientas que purifican la información o garantizan el acceso en términos de calidad y de legalidad para estar seguros de que podemos manejar válidamente esa data. Así pues, el consentimiento autoriza el uso de datos personales que muchas veces podrá dar lugar a la creación de un banco de datos personales. Esta es otra de las obligaciones que tiene la ley y el reglamento de la autoridad de datos personales, y es la identificación y registro de todos los bancos de datos existentes. Finalmente, esto está a cargo de la aplicación de la norma y la potestad sancionadora de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, una autoridad adscrita al Ministerio de Justicia y que en buena cuenta se encarga de supervisar el cumplimiento de la ley y el reglamento, conocer las reclamaciones, administrar el registro de bancos de datos y fiscalizar y sancionar a aquellos que incumplan con estas normas. De hecho, la autoridad cumple una labor de difusión, emite directivas como las que mencionaba, por ejemplo, de videovigilancia o de seguridad de la información que permiten incrementar los niveles de seguridad en las oficinas, en las empresas, también sobre cómo informar sobre el manejo de información
Y tenemos pues que uno de los derechos o de las facultades que se reconoce a quienes dan datos personales es la posibilidad de ejercer sus derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, ¿no? Yo doy mi consentimiento, perfecto, pero tengo la posibilidad de, en tanto alguien maneje mi información, ejercer estos derechos y pedir, oye, quiero ver cómo tienes almacenada mi información, de hecho de acceso. O quiero que rectifiques este dato porque no es actual y contraviene el principio de calidad. Cambia mi domicilio, cambia mi correo, cambia mi estado civil. O cancela, para esta oportunidad no quiero que manejes mi información o me opongo a que manejes mis datos personales por un motivo legítimo y fundado, porque ya no deseo que lo trates más, porque ya no deseo que lo manejes más. Finalmente, entrando a materia de cuáles son las principales obligaciones para todo aquel que maneje datos personales, para toda aquella empresa que maneje datos, tenemos, uno, la obtención del consentimiento para garantizar que puedo dar fe de cómo obtuve esa información. Segundo, el registro de banco de datos personales, que me permite saber un inventario de qué bancos manejo al interior de mi empresa. Tercero, en caso en el entorno digital, en Internet, recopile datos, contar con una política de privacidad, que es una suerte de consentimiento online. Tener un protocolo para atender los derechos ARCO en forma y plazo, y en caso haya compartición de información o tenga encargados, tener convenios de confidencialidad para garantizar la seguridad en el manejo de la información. Todo esto para evitar exponernos a una multa que puede ir hasta las 100 UITs, y respecto de lo cual, pues, la autoridad es bastante proactiva en la imposición de multas. Bien, creo que he estado casi en tiempo. Agradezco muchísimo su atención y cualquier duda quedo atento. Muchas gracias, José Carlos, también por tu excelente ponencia. Entonces, estimados participantes, de tener alguna consulta, alguna duda, está aperturado el chat de esta sesión para que puedan escribir, o si desean también tomar la palabra para activar el micrófono, nos comentan. Bueno, si me permiten a mí tomar la palabra, si no se anima nadie todavía, primero que nada, agradeceros una vez más haber contado conmigo en esta sesión. Y José Carlos, muchas gracias por tu exposición bastante ilustrativa y mira, me ha servido para tener así de primera mano mayor información en cuanto a lo que es la regulación en Perú, ¿no? Que es bastante interesante. Y en cuanto a lo que comentabas, ¿no? Sobre los ciberdelitos y aquellas personas, ¿no? Que utilizan estas bases de datos o bancos de datos, como las llamamos en Perú, para venderlas, ¿no? Y para que sean usadas de forma ilegal. No solo aquí a nivel de Europa y España se está viendo que se hace con fines comerciales, ¿no? Sino que también últimamente se han visto el robo mediante ataques de ciberseguridad a hospitales, clínicas en las cuales accedían a historias clínicas de pacientes y se llevaban estas historias clínicas y las están vendiendo, creo, no recuerdo mal, si eran entre 60 y 600 euros por historia clínica de paciente, con la finalidad de que las personas que compren, que también están cometiendo un ilícito bastante grave al comprar esas historias clínicas, puedan hacer como un modo de filtro de cara a procesos de selección de personal. Esto es, ¿no? Hay personas que ya en tu historial médico te salen determinadas condiciones médicas que te pueden exponer a no ser apto para determinado puesto de trabajo. Entonces ya se está usando con esta finalidad como para poder discriminar a determinadas personas en base a esta información que se tiene de ellas en cuanto a temas de salud. O sea que las casuísticas suelen ser bastante graves y cada vez van en aumento, ¿no? Por tanto, es esencial continuar con toda esta labor, ¿no? de fomentar una correcta implementación del tratamiento de datos personales y también colaborar, ¿no? con la regulación nacional que se hace de forma que podamos
ir atajando, ¿no? Todos estos nuevos escenarios que van surgiendo y que realmente comprometen seriamente nuestros datos personales, y ya no solo a nivel de datos personales, sino derechos fundamentales, ¿no? Nos condicionan a la posibilidad de obtener un trabajo, a la posibilidad de ser atendidos por determinados seguros, ¿no? Mutuas privadas, por ejemplo. En Perú no estoy segura cómo se llama, pero aquí son mutuas, por ejemplo, que ya por contar con determinada condición médica previa ya te excluye, ¿no? Entonces todo esto al final termina repercutiendo en el ciudadano y fomentando esta discriminación, ¿no? Simplemente quería comentar esto, que es una casuística reciente que hemos tenido por aquí. No sé si os ha llegado por allí, pero a mi parecer es bastante, yo creo que al parecer de todos es bastante grave. Muchas gracias, Melanie. Tenemos una pregunta por el chat. En la pregunta indica, ¿cuáles serían las recomendaciones para gestionar base de datos dentro de la empresa? Es decir, entre todos los colaboradores, desde frentes críticos como marketing, logística y recursos humanos. Si Mm. nos ayudan a responder José Carlos o Melanie. Dale, si quieren voy yo. Creo que el punto de partida pasa por una inmersión respecto a identificar cuáles son en general 360 todas las fuentes de ingreso de datos personales. Sobre la base de esa inmersión se identifican qué datos ingresan y las finalidades para las cuales se destinan los datos, y sobre la base del concepto de finalidad se van identificando los bancos de datos. Usualmente una empresa suele tener un banco de datos de trabajadores, algunas tienen trabajadores y postulantes. Dentro del de trabajadores tienen planillas, exámenes ocupacionales, proceso de registro de asistencia, pero es un solo banco de datos porque es una finalidad. Y además tienen un banco de datos de videovigilancia, un banco de datos de proveedores o logística, un banco de datos de potenciales clientes o de clientes. Entonces, se empieza con una inversión, se identifican los bancos de datos, se identifican por cada banco de datos las obligaciones, ¿no? Obtener consentimiento, gestionar convenios de confidencialidad, revisar algunos contratos, y finalmente todo esto se complementa y se corona con capacitación, porque es importante que esto sea un compromiso vivo y que sea algo de revisión periódica. Muchas gracias, José Carlos. Tenemos otra consulta de Mirko. Buenas tardes para José Carlos. Respecto a los resultados de evaluaciones de polígrafo en entidad estatal, ¿puedo obtener mis resultados? ¿Puedo solicitar anular ese resultado si no es positivo? A ver, la primera parte de tu pregunta, si tiene una lista de datos personales, netamente es la de obtener tus resultados, sí, porque es tu información procesada por ti con tu nombre y 100% tienes el derecho para pedir acceder a eso. Lo de anular, te diría que tal vez por ahí podrías cuestionar eso, pero, o sea, datos personales no entraría a verificar la calidad del resultado, porque eso creo que sea un poco el ámbito de aplicación de la norma. Entonces, lo que sí puedes es manejar, pedir que te den el resultado, pero la anulación es algo que ya difícilmente se puede conseguir en esta vía, porque no es que sea un filtro para ver la calidad o la validez del resultado obtenido. Miriam, perdona, no sé si puedo complementar la intervención de José Claro que Carlos en sí. cuanto era la primera pregunta, y un poco de la perspectiva que solemos hacerlo nosotros cuando tratamos esos temas con clientes. Efectivamente es todo, ¿no? Conocer las actividades de tratamiento que realiza la empresa, y principalmente tener una gobernanza de datos que es, ¿no? Desde lo que es el órgano de administración o el órgano de dirección de la propia organización, tener una persona que se encargue, o un departamento que se encargue de todo lo que es la privacidad y la protección de datos, que pueda coordinar a su vez a los restantes departamentos, ¿no? Y mantener todos estos bancos de datos que comenta José Carlos, y que se equipararía a lo que son aquí los ficheros de datos personales, en lo que es un registro de actividad de tratamientos, que es una visión general de todos los tratamientos que se realizan y de toda la evolución que podemos tener en esos tratamientos, ¿no? De forma que se puedan estar coordinando con las áreas tanto de marketing, logística, de recursos humanos, como comenta Úrsula, para ver qué varía, o qué cuestiones hay que tener en cuenta, o qué medidas adicionales hay que adoptar, o qué forma de comunicación tienen entre estos departamentos y el responsable de lo que sería la privacidad y la protección de datos, ¿no? Para que puedan estar todos en sintonía, ¿no? Y actuando en una sola dirección. Gracias. Muchas gracias por las respuestas. Tenemos una pregunta más de Valeria. En la empresa que trabajo,
nuestro cliente, una entidad pública, nos solicitó el estado médico de un trabajador, quien al parecer tenía una enfermedad grave. Siendo que se le estaban otorgando constantes descansos médicos, la empresa optó por no remitir dicha información. Y la consulta es, ¿esto fue lo correcto? A ver, cuando tenemos una interacción con una entidad pública, usualmente, o lo que debería hacer es que estén obrando en ejercicio sus competencias, y cuando eso pasa, eso es una excepción para el tema del consentimiento. Pero el supuesto que tú me planteas, uno, no me queda claro si esta entidad pública están actuando en ejercicio de sus competencias, y si las competencias no son claras o no queda, digamos, tan evidente el marco legal para acceder a esa información, te diría que sí hicieron lo correcto, porque estamos hablando de datos sensibles que ustedes manejan por autorización del titular de datos personales y que no se debería dar acceso a un tercero. Entonces, mi respuesta sería, si es que no está evidente y claro la habilitación hacia una entidad pública, prima proteger la confidencialidad de la información y no dar acceso como hicieron ustedes. Muchas gracias, José Carlos. No sé si alguien más se anima a hacer alguna consulta por el chat o también mediante micrófono. Sí, si me permitís, hasta que alguien se anime a formular alguna pregunta adicional. En lo que respecta a esta última pregunta, efectivamente coincido plenamente con lo que comenta José Carlos, que es también la línea en la que solemos trabajar aquí, y siempre se ha de tener clara cuál es la finalidad de los datos que se requieren. En función de la finalidad, para qué vamos a usar esos datos o por el motivo por el que los requiramos, tenemos que también tener la base de licitud, ¿no? Para ese tratamiento, bien sea ya no solo el consentimiento, sino porque aquí el consentimiento, bueno, luego os explico el tema del consentimiento, bien puede ser la ejecución de la relación contractual entre la empresa para la que trabaja Valeria y también la empresa pública, o si esta empresa pública efectivamente está actuando de acuerdo con un mandato legal, ¿no? Con una obligación legal por la cual requiere esa información para que tenga que abrir algún proceso particular. Y luego, volviendo al tema del consentimiento, aquí también usamos como base el instituto del consentimiento para determinados tratamientos. No obstante, el consentimiento suele ser un poco complejo en el sentido de que según qué tratamientos, esto es más fácil que el cliente o el interesado, o dependiendo de la organización que se trate, lo pueda retirar y nos quedamos sin tratamiento. Entonces el negocio o la actividad que realizamos pues se queda sin sustento para continuar tratando esos datos, ¿no? Aquí solemos siempre vincularlo en caso de que sea posible por medio de una relación contractual, o también se aplica lo que sería el interés legítimo de la organización que está tratando los datos, pero eso también es un poco complejo en el sentido de que tienes que hacer una ponderación, ¿no? Entre tu propio interés legítimo como organización y el interés, bueno, el derecho a la protección de sus derechos fundamentales del interesado, ¿no? Por eso simplemente quería hacer ese matiz, ¿no? Que el consentimiento sí que lo solemos usar, pero solemos vehicularlo más por medio de la relación contractual que puede haber, ¿no? Y bueno, en según qué casos también hemos tenido clientes que por mandatos legales, aunque son organizaciones privadas, han tenido que tratar datos por estas obligaciones legales. ¿Vale? Muchas gracias, Melanie. Entonces, ya no tenemos más consultas. Eh, de parte del Instituto Peruano de Compliance, agradecemos la excelente participación de Melanie y José Carlos, quienes nos han honrado con su grata presencia y su excelente ponencia. Del mismo modo, agradecemos a los asistentes por acompañarnos en nuestra sesión académica y los invitamos a seguir en nuestras redes sociales para informarse de nuestras siguientes sesiones. Asimismo, también, bueno, les comentamos, tenemos un próximo programa de especialización que es Compliance en Datos Personales, ¿no? Con esto estaríamos terminando la sesión. Les voy a compartir en mi pantalla el brochure de este próximo curso. Me permiten. No sé si lo pueden visualizar. Este curso de especialización lo tenemos del 20 de mayo al 17 de junio. Igual lo van a poder visualizar a través de
las redes sociales. Entonces, sin más, damos por concluido la sesión y les agradecemos a todos por su participación.